¿Cuántas horas de tu vida estás regalando todos los días haciendo clics que podría hacer una máquina por ti? Entrar a una página, rellenar el mismo formulario por enésima vez, buscar vuelos, comparar precios, volver a escribir tu nombre, tu correo, tu tarjeta. Mientras haces todo eso, la inteligencia artificial ya está en otro nivel. Ya no se trata solo de chatear con un modelo que responde bonito, se trata de agentes que actúan, que mueven el mouse por ti, que hacen clic por ti, que reservan por ti. Hoy te voy a mostrar cómo Amazon se acaba de meter de frente en este juego con algo llamado Amazon Nova y sobre todo con un agente llamado Nova Act. Y te lo voy a explicar desde la perspectiva de alguien que también se cansó de perder tiempo en tareas repetitivas y decidió poner a la inteligencia artificial a trabajar de verdad. Porque aquí está el punto incómodo. Mientras muchas personas todavía están peleando con su primer chat de inteligencia artificial, hay empresas que ya tienen agentes automatizando reclamaciones de seguros, tareas de soporte al cliente y procesos completos dentro de sistemas de gestión de clientes. Y si tú sigues usando tu tiempo en cosas que una máquina puede hacer mejor y más rápido que tú, la brecha no se cierra, se agranda. Así que en este video voy a hacer tres cosas contigo. Primero, voy a explicarte qué es exactamente Amazon Nova y por qué no es solo otro modelo más. Segundo, voy a bajar a tierra cómo funciona Nova Act, el agente, con casos concretos que puedes usar en tu día a día aunque no seas desarrollador. Y tercero, voy a darte ideas específicas para que empieces a automatizar tu trabajo utilizando este ecosistema. Y si este video explota en apoyo, vamos a ir todavía más profundo en un en vivo especial. Si quieres dejar de ser el que se entera tarde de todo y pasar a ser de los que aprovechan la ola cuando todavía está comenzando, quédate hasta el final, porque lo que está lanzando Amazon aquí es mucho más grande que un simple chat. Antes de hablar de la gente que hace clics por ti, necesito que tengamos claro el cerebro que hay detrás. Amazon no lanzó un solo modelo, lanzó una familia completa llamada Nova. Piensa en esto como cuando una empresa grande saca una línea de vehículos, un carro pequeño para el día a día, una camioneta más potente para trabajos pesados, un modelo deportivo para velocidad. Aquí pasa algo parecido. Amazon presenta dentro de esta familia varias piezas clave, un modelo ligero al que llaman Nova 2 Lite, pensado para tareas rápidas, baratas y del día a día. Cosas como resumir correos, reescribir textos, generar ideas o ayudarte con apuntes de estudio. Un modelo más profundo, Nova 2 Pro, diseñado para razonamiento complejo, resolución de problemas técnicos, análisis de código, toma de decisiones con varios pasos. Un modelo de voz, Nova 2 Sonic, que permite conversaciones de voz en tiempo real con latencia muy baja, ideal para asistentes de voz y atención al cliente. Y un modelo multimodal avanzado, Nova 2 Omni, que puede leer y entender textos, imágenes, videos y audio al mismo tiempo para darte una respuesta coherente. No te preocupes si los nombres te suenan raros ahora. Lo importante es esto. Amazon no está jugando a sacar un chat más. Está construyendo un sistema completo donde un modelo puede analizar un documento enorme, otro puede hablar por voz con tus clientes y otro puede, literalmente, ejecutar acciones dentro de un navegador. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto. Amazon no solo ofrece estos modelos cerrados, también lanzó algo llamado Nova Forge, que permite a empresas crear sus propias versiones personalizadas de estos modelos, mezclando datos de Amazon con sus datos internos y entrenándolos en escenarios sintéticos especialmente creados para sus casos de uso. Imagina esto aplicado a un negocio en nuestra región, un banco entrenando su propia versión de Nova para entender su forma particular de evaluar créditos, una aseguradora entrenando otra para revisar reclamaciones, una tienda en línea afinando un modelo que entienda sus categorías, sus precios, sus políticas. Todo eso significa una sola cosa para ti. El mundo se está moviendo hacia agentes y modelos que conocen el contexto y actúan por ti. Y en medio de todo eso aparece Nova Act. Ahora sí, entremos a lo que más ruido está generando. Nova Act. Nova Act no es un chat inteligente. Es un agente diseñado para moverse dentro de interfaces web como si fuera una persona. Cuando Amazon habla de Nova Act, lo describe como un modelo entrenado específicamente para entender botones, campos, menús desplegables, listados de vuelos, formularios en sitios de salud, paneles de sistemas de gestión de clientes y un montón de interfaces distintas. Y aquí viene el golpe fuerte. No solo entiende lo que ve, actúa. Eso significa que, en lugar de tú entrar a un sitio de vuelos, escoger origen, destino, fechas, filtros, asientos y hacer clic en cada paso, tú le dices a la gente, reserva el vuelo más barato de tal ciudad a tal ciudad entre estas fechas, con una maleta incluida, y deja todo listo para pagar. Y el agente se encarga de buscar, filtrar, seleccionar asientos, rellenar el formulario y dejar la compra preparada, según las demostraciones iniciales y los casos que ya se han visto en los avances y pruebas de desarrolladores. Suena loco, pero ahí no termina. Amazon publica que Nova Act alcanzó una fiabilidad muy alta, muy por encima de lo que veíamos en muchos agentes anteriores, gracias a que fue entrenado con miles de tareas en cientos de entornos web simulados, usando aprendizaje por refuerzo especializado en interfaces gráficas. Traducido a nuestro idioma, le enseñaron a este agente una y otra vez a hacer tareas concretas en pantallas parecidas a las que usamos todos los días.
No solo aprendió a responder, aprendió a navegar. Y eso abre puertas gigantes. Piensa en cuántas cosas de tu trabajo pasan dentro de un navegador. Ingresar leads en un sistema de gestión de clientes, descargar facturas de un portal gubernamental, subir comprobantes de pago, revisar resultados de campañas, actualizar estados de pedidos. Ahora imagina que tú describes el flujo en lenguaje natural y el agente hace el resto. Aquí es donde entra el verdadero dolor. La mayoría de personas sigue usando inteligencia artificial solo para escribir textos o responder correos, mientras otros ya están automatizando procesos completos de negocio con agentes como Nova Act. Y si no te montas en esta ola ahora, no solo vas a trabajar más, vas a competir contra gente que tiene un equipo invisible trabajando detrás de escena cada día. Aquí es donde todo esto deja de ser noticia de tecnología y se convierte en algo usable para ti. Voy a darte varios escenarios concretos donde puedes imaginar Nova Act y la familia Nova trabajando para ti, incluso si no sabes programar. Caso 1. Gestión de clientes en tu negocio. Imagina que tienes un negocio de servicios. Puedes ser consultor, diseñador, abogado, coach, da igual. Cada vez que alguien llena un formulario en tu página, tú entras al sistema de gestión de clientes, creas un registro, copias el nombre, el correo, el servicio de interés y lo asignas a una etapa del embudo. Ese proceso no requiere creatividad, requiere tiempo. Con Nova Act, el objetivo es que puedas decirle a la gente, una vez configurado el flujo, algo como: cada vez que entre un nuevo lead de esta fuente, crea el registro en el sistema, rellena los campos básicos y muévelo a la etapa de contacto inicial. El agente entra al sistema, hace clic en Nuevo cliente, rellena los campos, guarda y actualiza el estado, como ya se ha mostrado en ejemplos de automatización de interfaces que Amazon enseña para entornos corporativos. ¿Te das cuenta del impacto si eso se repite cientos de veces al mes? Caso 2. Automatizar tareas pesadas en sitios gubernamentales o bancos. Todos conocemos ese portal lento, poco amigable, con campos interminables. El de impuestos, el de certificados, el de historia laboral. Son tareas que odias, pero que no puedes evitar. Con un agente como Nova Act, entrenado para moverse en interfaces web, el futuro lógico es decirle: entra a este portal, descarga mis certificados de este periodo y guárdalos en esta carpeta de mi nube. Que el agente sea capaz de navegar al sitio, iniciar sesión, ir a la sección correcta, seleccionar el rango de fechas, descargar los documentos. En los ejemplos que ya se han visto, Amazon muestra cómo Nova Act puede seleccionar fechas en calendarios, navegar por tablas, hacer clic en menús desplegables y completar formularios complejos. Esto no solo es comodidad, es sanidad mental. Caso 3. Creación de contenido y análisis de videos. Aquí entra en juego la combinación con Nova 2 Omni. Supón que tienes un video largo de un competidor o de un referente de tu nicho y quieres entender qué dijo, en qué orden, dónde están los puntos fuertes y qué podrías mejorar. Puedes usar el modelo multimodal para que analice todo el video, te entregue un resumen con marcas de tiempo, argumentos principales, errores o ideas débiles y una propuesta de resumen para redes sociales. Ahora imagina que, encima de eso, un agente como Nova Act interactúa con tu plataforma de contenido, entra a tu gestor de tareas, crea una tarjeta con el resumen del video, adjunta las ideas clave, asigna esa tarea a la persona correcta en tu equipo, sin que tú tengas que hacer cada paso a mano. Caso 4. Pequeños negocios y tiendas en línea. Si tienes una tienda, sabes lo que es entrar al panel, cambiar precios, actualizar inventario, revisar pedidos, cambiar estados. Muchas de esas cosas son repetitivas y predecibles. Con un agente entrenado para interactuar con tu panel, puedes describir reglas como: si un pedido lleva más de tantos días sin actualizarse, entra al panel, busca ese pedido, cámbiale el estado a revisar y mándame un resumen por correo. De nuevo, Amazon ya está mostrando que empresas grandes están usando estos modelos para automatizar tareas de sistemas de gestión, seguridad y moderación de contenido. Si ellos lo están haciendo en grande, ¿por qué tú no vas a usar la misma lógica en pequeño para tu tienda, tu estudio, tu agenda de clientes? Ahora hablemos del elefante en la habitación. Mucha gente escucha esto y piensa: eso suena increíble, pero seguro es solo para empresas gigantes. Eso seguro es carísimo. O eso debe requerir programar a un nivel imposible para mí. Y sí, hay partes ultra avanzadas pensadas para equipos técnicos, como la capacidad de entrenar tus propios modelos personalizados dentro de Nova Forge o integrar esto con infraestructuras enormes. Pero también hay algo muy importante. Amazon está empujando todo esto desde un playground al que puedes entrar, probar modelos, experimentar con agentes y ver ejemplos sin tener que montar servidores ni volverte loco con configuraciones complejas. La pregunta entonces no es si puedes acceder, la pregunta es qué vas a hacer cuando sí accedas, porque aquí aparecen tres tipos de personas. La primera, la que mira el video, dice qué interesante y vuelve a hacer todo como antes. La segunda, la que entra, prueba el modelo un rato, escribe un prompt suelto y lo deja tirado. Y la tercera, la que se sienta, define un flujo de trabajo que le duele y se compromete a automatizarlo. Así le toca iterar varias veces. Esa tercera persona es la que, en unos años, va a tener un negocio funcionando con un volumen de tareas que hoy veríamos imposible sin un equipo grande.
Y aquí es donde quiero hacerte una propuesta directa. No intentes automatizar toda tu vida de golpe. Elige una tarea que te robe tiempo cada semana, solo una. Puede ser rellenar formularios repetitivos, mover información de una plataforma a otra, descargar y ordenar reportes, gestionar correos de seguimiento básicos. Y decide que esa tarea la va a hacer un agente antes de que termine este trimestre. Ese es tu verdadero examen con la inteligencia artificial. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de algo. Amazon no solo lanzó otro modelo más, lanzó una infraestructura para que agentes como Novak se conviertan en empleados digitales que trabajan en la web por ti, con una fiabilidad que ya está dejando atrás a muchos competidores en tareas reales. Ahora te toca decidir qué haces con esta información. Primero, quiero que me cuentes en los comentarios qué tarea específica de tu vida o de tu negocio te gustaría automatizar con un agente como este. No me digas todo. Dime una cosa concreta. Segundo, si este video llega a, por ejemplo, 10,000 me gusta o a 1000 comentarios, voy a preparar un en vivo especial donde en directo voy a construir contigo un flujo de trabajo completo con un agente de este estilo aplicado a un caso real de la comunidad. Tercero, si quieres que YouTube te siga mostrando contenido que no sea solo la noticia del día, sino guías prácticas para poner la inteligencia artificial a trabajar por ti, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Porque lo que viene en los próximos meses no es solo más modelos y más conferencias, lo que viene es una generación completa de personas que aprendieron a multiplicar su tiempo con agentes que trabajan mientras ellos se enfocan en pensar, crear y decidir. Y tú decides hoy si vas a ser de los que miran desde la orilla o de los que se tiran al agua y aprenden a surfear esta ola desde temprano. Nos vemos en el próximo video y ojalá en ese en vivo donde tengamos a un agente trabajando contigo en tiempo real frente a toda la comunidad.